8 de la mañana, 38 minutos, recta final de la primera hora por la gran señal nacional de Sonorama. Gracias por los saludos, por los mensajes, por las críticas, por los comentarios. Siempre bienvenidos a nuestro espacio de noticias, que comenzó muy tempranito a las 6 de la mañana y ya estamos a puertas de finalizarlo. Pero vamos justamente a cerrarlo, analizando un tema que fue noticia hace pocos días. El portal Primicias había publicado, y voy a dar lectura a esa nota: caso Druff, 2 exministros del correísmo serán procesados por peculado. La Fiscalía General del Estado, dice el cuerpo de la noticia, solicitó a la Corte Nacional de Justicia que señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos. En total, según los indicios recabados por la Fiscalía en la investigación previa, se procesará a 15 personas. Menciona, entre otros, a Wellington Sandoval y Javier Ponce, que fueron ministros de Defensa en la administración de Rafael Correa. Serán procesados por la compra de helicópteros en 2008. Además de ambos, en la lista destacan Rodrigo Boor, que es excomandante de la Fuerza Aérea; Carlos Morales, exdirector ejecutivo de la Junta de Defensa Nacional; Leonardo Barreiro, ex jefe de Estado Mayor General de la FAE. Según informe oficial, la Fiscalía procesará a estas personas por peculado conforme al artículo 257 del Código Penal anterior, que estuvo en vigencia cuando el presunto delito ocurrió. Este caso estuvo parado por varios años debido a una limitación legal. En 2019, la Corte Constitucional abolió el requisito de informe de la Contraloría para poder iniciar un proceso penal. Vamos a hablar con un especialista. El jurista Juan José Robles está aquí con nosotros, visitando el estudio de Sonorama y el informativo a primera hora, para conocer su opinión en derecho sobre si cabe o no la reapertura de este caso que aparentemente estaba, no sé si archivado o congelado. ¿Cómo le va, abogado? Bienvenido. Muy buenos días, Fabricio. Muchas gracias por esta invitación a este prestigioso medio de comunicación. A su vez, quiero extender un saludo cordial a todos esos oyentes que se encuentran en sintonía. Celebro y aplaudo que existan estos espacios de debate, de discusión jurídica, legal, en cuanto a esta rama del derecho que despierta tantas pasiones como es el derecho penal. Yo soy un abogado en el libre ejercicio de mi profesión, que ha tenido la oportunidad de revisar el expediente previo a esta entrevista, y en razón de ello tengo ciertas preocupaciones respecto de cómo se está llevando este caso en particular. ¿Cuáles son esas preocupaciones que tiene usted? Bueno, como usted bien lo ha señalado, y poniendo en contexto a la ciudadanía para que comprenda un poco el marco jurídico en el cual nos encontramos, recordemos que este caso surge de una denuncia presentada en el año 2009 por el entonces ex asambleísta Fausto Cobo en contra de, como usted ya ha señalado, el ministro Javier Ponce y otros. A la fecha se encontraba en vigencia cierta normativa que tipificaba que para el delito de peculado, para que procediera, se debía contar con el informe previo de indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría del Estado. Ahora bien... Eso decía el código anterior. Eso decía el código anterior. Era un requisito sine qua non para llevar adelante el proceso. Así es, y esa disposición fue recogida por el después aprobado Código Orgánico Integral Penal. Ahora bien, la Fiscalía, cuando recibió la denuncia, señaló una serie de requerimientos, de solicitudes a fin de esclarecer de hechos. Ante esta situación, se solicitó a la Contraloría General del Estado en su momento que realice el examen especial en relación a la contratación y compra de los 7 helicópteros Druff. Este requerimiento fue remitido por la Contraloría General del Estado en el año 2013, en donde se realizó el examen especial del proceso precontractual, contractual, de ejecución y de pago de los contratos, señalando la Contraloría que no existían indicios de responsabilidad penal. Ahora bien, a la época estaba en vigencia el Código de Procedimiento Penal, el cual señalaba 2 escenarios para proceder al archivo de una causa. El primer escenario era que la conducta evidentemente no suponiera la comisión de un delito, y el segundo escenario en el cual el fiscal podría solicitar el archivo era que el fiscal se encontrara ante un impedimento legal insubsanable para continuar con la investigación, que es efectivamente lo que sucedía en este caso. Y así la denuncia fue archivada efectivamente en el 2016. Siendo así las cosas, en el año 2019, la Corte Constitucional del Ecuador emitió una sentencia de inconstitucionalidad
respecto de este requisito de procedibilidad para el inicio del proceso penal. Cuando hablo de inicio del proceso penal, estoy hablando específicamente de la instrucción fiscal. A su vez, en la sentencia, la Corte Constitucional en su parte decisoria señala que, o mejor dicho, da la posibilidad a Fiscalía de reaperturar todas aquellas indagaciones o investigaciones previas que hubiesen sido archivados bajo esta limitación que determinaba la norma. O sea, aquellas investigaciones que fueron archivadas porque no había el informe previo de la Contraloría General del Estado. Exactamente. Eso dispuso la Corte Constitucional. Eso dispuso la Corte Constitucional y esto vulnera directamente varios principios y tratados de derecho internacional. Se refiere a la resolución de la Corte. Me refiero... A su juicio, la resolución de la Corte vulnera esos derechos. Exactamente. ¿Cuáles son esos derechos que vulneran? Bueno, esta sentencia se contrapone directamente contra tratados de derecho internacional, artículos constitucionales y principios generales del derecho penal. Entre ellos puedo destacar el principio a favor del reo, que determina que en caso de duda siempre se debe aplicar la norma más favorable para el reo, y por reo quiero que se entienda en su figura amplia, esto es investigados, procesados o condenados. De la misma forma y concatenado con este principio, tenemos también el principio de favorabilidad, que a su vez señala que cuando existe una ley posterior que es más beneficiosa para el reo, esta es la que debe ser aplicada. Y este es el único escenario en el cual se puede aplicar de forma retroactiva en materia penal una norma posterior. Es decir, toda norma que perjudique la situación del reo no puede ser aplicada de forma retroactiva, y estas son disposiciones que además están contenidas en nuestra Constitución en el artículo 77, numeral 5. Ampliando más el tema de discusión, debo señalar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado estos principios y ha señalado que siempre que existan modificaciones en la pena que beneficien al reo, debe ser aplicada esa disposición, o en su defecto siempre que se ejerzan o se crean ciertos requisitos o limitaciones a la penalidad, también debe ser aplicado, sin que esto limite de forma alguna los casos concretos de aplicación de estos principios. Es decir, deja el escenario amplio para que siempre opere el derecho penal de una forma favorable para el reo. Solamente cuando son cuestiones favorables a la persona que está siendo procesada se aplica la retroactividad de una norma. Exactamente. De lo contrario no se aplica. No es posible realizarlo. Recordemos que en materia penal siempre debemos estar atentos al principio de legalidad y de irretroactividad de la norma. Estos son pilares fundamentales del derecho penal que no pueden ser inobservados y que además garantizan la seguridad jurídica y el derecho de defensa de los que procesados, investigados o condenados. A ver, entonces, para entender, para este caso específico, a partir de este anuncio que ha hecho la Fiscalía, ¿no?, de solicitar a la Corte Nacional que señale día y hora para la audiencia de formulación de cargos, la fiscal se ampara en el dictamen de la Corte Constitucional. Usted cuestiona el dictamen, aunque ha sido emitido por el más alto Tribunal de Justicia Ordinaria. Así Abogado. es, justamente, Fabricio, esa es mi preocupación más trascendental. La verdad es que no existe un lineamiento claro respecto de las sentencias de la Corte Constitucional. Quiero exponer que han existido otras sentencias de inconstitucionalidad relacionadas con temas laborales, de jubilación, de grupos de atención prioritaria como son la tercera edad, en los cuales en esos casos han sido muy claros en expresar que las normas no se aplican de forma retroactiva y sin embargo en este caso sí abren la posibilidad para hacerlo. Entonces la verdad es que no existe una línea clara por parte de la Corte en sus dictámenes. Ahora, pero hay esa resolución y hay que aplicarla. La fiscal se ampara en esa resolución. Con base en esa resolución, entonces, sí se podría reabrir el caso de los helicópteros DRUV. La reapertura de la investigación está dada y esta fue solicitada en el año 2020 por la doctora Diana Salazar. En ese entonces solicitó al juez de garantías penales que convoque a una audiencia oral pública y contradictoria para exponer sus argumentos que ameritaban la reapertura de la investigación.
Se procedió con la audiencia oral pública y contradictoria, que, bueno, yo quiero señalarlo de contradictoria porque se desprende del sistema de consulta de causas que únicamente compareció la Fiscalía a dicha audiencia. Es decir, no se habría notificado a los investigados para que comparezcan y expongan estos argumentos. O sea, no hubo contradicción. No hubo contradicción. Básicamente el juez de garantías penales escuchó directamente a la fiscal y en base a eso obviamente resolvió lo que se estaba solicitando. A su vez se señaló que existían nuevos indicios que ameritaban la reapertura de la investigación, pero se desprende también y se colige de la lectura que se habla de auditorías, informes, cuestiones que ya integraban la investigación. Es decir, podemos asegurar que el único elemento nuevo es la sentencia de la Corte Constitucional que elimina el requisito de procedibilidad del delito de peculado. Pero con el argumento que usted está señalando, entonces, querría decir que nunca se debería reabrir un caso que ya ha sido archivado. No, para nada, no estoy señalando eso, Fabricio. Existen... la norma prevé esta posibilidad. O sea, sí se pueden reabrir casos. Sí se puede, siempre que el fiscal cuente con nuevos elementos de convicción que aporten datos que no habían sido tomados en consideración en el pasado. Ese no es el caso. En este caso, la Fiscalía no ha presentado nuevos elementos para justificar la reapertura de este caso que ha sido archivado. No es el caso y yo invito a la ciudadanía, a los abogados penalistas a que revisen este caso y podrán observar claramente que en la audiencia en la que se determina la reapertura simplemente se hace una mera enunciación de supuestos documentos con los que contaría la fiscal general, pero como yo señalo claramente, no hay lugar a dudas que el único indicio nuevo fue la sentencia de la Corte Constitucional. Ahora, el tema es que en el fondo, en el imaginario de la gente, este probablemente es un caso que finalmente no se resolvió, no hubo, digamos, sentencia, no hubo resolución, no hay la certeza si hubo o no irregularidades en la compra de los helicópteros DRUF. Yo creo que el país necesita saber la verdad. Bueno, efectivamente, Fabricio, estoy de acuerdo contigo. Considero que las autoridades administrativas ya se han pronunciado al respecto. Respecto de temas políticos, lamentablemente no tengo una formación y no podría esgrimir más argumentos en cuanto a eso. Pero ¿por qué usted se ha involucrado en este caso? ¿Por qué está cuestionando la resolución de la Corte Constitucional vinculada a este caso de los DRUF? ¿Usted representa a alguno de los procesados? ¿Tiene alguna relación con alguna de las personas involucradas en este caso? Bueno, como le mencionaba, yo soy un abogado en el libre ejercicio de mi profesión. Tuve la oportunidad de realizar cursos superiores en Derecho Penal Económico y es precisamente de ahí donde nace o surge mi necesidad de involucrarme en este tipo de delitos que son de interés nacional. Al tratarse de un delito de peculado, está directamente vinculado con mi zona de expertise, que es los delitos financieros, los económicos, y de ahí mi necesidad de generar discusión, debate respecto de estos pronunciamientos. Ahora, si hay una resolución de la Corte Constitucional del año 2019, esa resolución es de última y definitiva instancia y de cumplimiento obligatorio. No hay cómo hacer nada, o sea, sí o sí tienen que reabrir este caso con las consideraciones planteadas tanto por usted en este momento, cuanto con los argumentos de la Fiscalía? Bueno, yo considero que tanto el juez sustanciador ahora de lo que será la instrucción fiscal, así como en el futuro el tribunal que se conforme para la etapa de juicio, deberá analizar estos argumentos. Yo creo que no podrán dejar pasar por alto lo que estoy señalando. Se deberá profundizar y hacer un análisis sobre la aplicación o no de estos derechos. Posteriormente ya dependerá de la estrategia de la defensa de cada investigado, procesado, el poner en conocimiento de estos hechos ante un organismo supranacional como son la Corte Interamericana de Derechos Humanos y bueno, otros organismos. El tema es que de este caso podría derivarse probablemente igualmente la investigación respecto del asesinato del general Jorge Gabela. O sea, mucha gente relaciona el caso de los DRUF con el asesinato del general Gabela. Bueno, sobre ese particular desconozco los hechos, no he tenido la oportunidad de revisarlos.
Entiendo que es un proceso que fue sentenciado. Respecto de, más allá de eso, no tengo nociones, Fabricio. Correcto. Abogado, gracias por el tiempo y por la gentileza. A usted, Fabricio, muchas gracias por la invitación. Quisiera recordar a la ciudadanía que se involucre con estos procesos y que tengan siempre en consideración que no hay causa ni justificación alguna que valga para el atropello de derechos humanos, principios constitucionales y penales. Correcto. Gracias a nuestro invitado, el abogado Juan José Robles, quien nos ha dicho es un abogado en ejercicio que cuestiona la resolución de la Corte Constitucional de 2019 que se convirtió en el paraguas, en el argumento a través del cual la Fiscalía ha decidido solicitar la reapertura del caso de los helicópteros DRUF y ya le ha pedido a la Corte Nacional de Justicia justamente que fije fecha y hora para el efecto. La fecha y hora para la audiencia de formulación de cargos es lo que ha pedido la fiscal Diana Salazar. 8 de la mañana, 53 minutos, aquí en A Primera Hora.